Pues buenos días de XN España. Yo sé que por allá es de noche, pero bueno, si eres nuevo, te comparto esta nueva información. Si ya eres de tiempo, seguramente ya sabes que todos en la familia de XN siempre nos saludamos con un buenos días, independientemente si es mañana, tarde o noche. ¿Por qué será esto? Bueno, pues porque DXN es una empresa a nivel internacional, es una empresa que está presente en más de 180 países, entonces siempre en algún lugar del mundo está amaneciendo. Así es que buenos días. Aquí comienzo con esta frase: los emprendedores transforman el miedo y lo convierten ¿en qué? En oportunidad. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes el día de hoy, porque el tema que vamos a hablar para mí es muy importante de manera personal, porque ayuda mucho en el proceso en el que yo tomé la decisión para ir con todo en DXN, y por el hecho de que es una base primordial para nuestro desarrollo en la vida, ya sea a nivel personal o profesional. DXN, bueno, yo como les comentaba, yo pertenezco a esta maravillosa empresa en el cual actualmente tengo el rango de doble diamante ejecutivo. Definitivamente cuando logre el triple diamante, yo pienso que voy a hacer una fiestota porque me ha costado mucho trabajo, pero pienso y considero que va a valer mucho la pena este recorrido. DXN es una empresa que nos da la oportunidad, nos da constantemente la oportunidad de crecer, no solamente hablando de negocio, de dinero, nos ayuda a crecer y desarrollarnos de manera exitosa como personas. Nos da la oportunidad, como hoy, de tratar temas de interés, de preocuparnos realmente por la calidad de vida de nuestras familias. Y es por eso que hoy me siento más comprometida que nunca con este trabajo de bienestar, ya que cada vez hay más retos, ¿no? Que debemos enfrentar. Suceden más cosas en nuestro entorno, cosas que nos invitan a un trabajo de reflexión profundo, en donde cada vez hay que tener más herramientas para poder manejar todas y cada una de las situaciones que se nos están presentando. A medida que vayamos avanzando en el tema, nos vamos a dar cuenta de la importancia que tiene el manejo de nuestras emociones y pensamientos. Para ello necesitamos entender, ¿sí?, que la clave para poder tener este manejo de las emociones es estar informados. Yo siempre hago mucho énfasis en que el conocimiento te va a abrir las puertas hacia la acción. Estar informado siempre te va a dar seguridad. ¿De qué es lo que necesitamos estar informados? De nosotros mismos, de la vida. Mientras más conozco, más poder de transformación tengo. Porque muchas cosas que nos suceden es pues por simplemente hecho de desconocer qué es lo que pasa con nosotros, ¿no? ¿Qué pasa con la tecnología? Y pues miren, hoy en día esta crisis que pasó a nivel mundial, sí o sí debemos aprender a usar esta herramienta, ¿sí o no? Desconocemos lo que sucede a nuestro cuerpo, tenemos miedo a las enfermedades de moda, ahorita pues el COVID, desconocemos los recursos que tenemos pues hacia la misma vida. Y parte de este conocimiento como familia, recorrer de este camino, pues yo me he encontrado con mucho acerca de este tema. Obviamente no lo ven como un tema, sino lo ven como algo que afrontar en su día a día. Por eso es que hoy vamos a hablar acerca de esto. Voy a comenzar con esta pequeña introducción. Espero que se vea.
Bien, espero que se haya visto el video. Ahora sí, es momento de abrir las puertas a este tema. ¿Aliado o enemigo? ¿Qué será para nosotros? En este momento te hago esa pregunta. ¿El miedo que sientes o que has tenido en algún momento de tu vida ha sido un aliado para ti o ha sido el enemigo que no te ha permitido avanzar en esta vida? Fíjense, el miedo es necesario, el miedo es algo natural, el miedo es una de las emociones más difíciles de manejar. La gente, por más valiente que sea, siempre, siempre va a tener miedo, porque resulta que el miedo es un mecanismo de defensa, nos avisa, nos alerta, es tan grande la gama que hay de él, como por ejemplo tener miedo a los animales, tener miedo a subir a un avión, tener miedo simplemente a emprender, por miedo que nos dirán, ay, está loca, ¿no? O loco, miedo a morir, miedo, fíjate lo más importante, a tomar decisiones. Muchas veces no nos damos cuenta de que tenemos miedo porque no queremos reconocer, como les comentaba hace rato, yo no quería reconocer que tenía miedo. Mi mamá me retaba constantemente para que yo ya tenía que dar conferencias, yo ya tenía que dar el siguiente paso, pero a mí me aterraba decirle que no podía porque estaba paralizada. Cuando estás en un escenario, porque muchos, fíjense, resulta ser que no quieren emprender en este gran proyecto que es de XN, porque justo ven a los ponentes y dicen, yo tengo que hacer eso, ay, no, qué miedo, no, yo no podría. Fíjate, ya desde ahí estás poniéndote una gran limitante, ¿no? Entonces, yo tuve en algún momento alguna experiencia que más al rato se los voy a contar, qué es lo que me hacía tener miedo a poder enfrentarme hacia muchas personas. Pero lo importante aquí es que comiences a reconocerlo. Es difícil controlarlo porque cuando estás enfrente de un gran público o simplemente que vas en un avión, es como cuando mides lo que es la temperatura de tu cuerpo, ¿no? Cómo empieza a subir, a subir, a subir constantemente. ¿Qué hemos visto en cuanto a salud? Nuestra temperatura normal está en 36 grados, pero si empieza a subir 38, 39, 40 grados, ¿qué sucede? Sucede que vamos a tener una infección en nuestro cuerpo va a empezar a tener problemas, se va a paralizar. Lo mismo sucede con el miedo. Cuando tú estás enfrentándote a una situación que te provoca este sentimiento, eso es lo que sucede. Si tú empiezas a respirar profundo, tan profundo, te vas a dar cuenta que vas a poder nivelar y equilibrar esta temperatura, ¿sí? De manera que no colapses y empieces a dominar. Para eso es importante el conocimiento. ¿Por qué? Porque el conocimiento te va a dar esa seguridad. El miedo es algo tan natural. Fíjense, es normal tener miedo. Muchos me dirían, estás loca, no es normal, si no me permite avanzar. Pero ¿qué crees? Que es un mecanismo de defensa, así como el café, ¿no? La cafeína es un mecanismo de defensa en el grano del café. Entonces, cuando tú te estás enfrentando a una situación que te provoca este sentimiento, definitivamente tienes que controlarlo. Es tan natural como comer diario, nutrirte diario, ¿sí o no? Pero es natural comer 10 hamburguesas en una sentada. Es normal comer 10 tabletas de chocolate en un día. ¿Verdad que eso no es normal? Entonces, solo de ti y de ti va a depender poder controlar esa naturaleza que tenemos ya como seres humanos. El miedo es la emoción más difícil de manejar. El dolor, ¿qué haces con el dolor? Lo lloras. La rabia la gritas, pero el miedo te atraca silenciosamente en tu corazón. Te da miedo expresarlo, te da pena que te den cuenta que estás aterrorizado. Sí se dan cuenta porque es difícil de controlarlo, pero entonces tú tienes que demostrarte lo importante que es el manejo de tus emociones, porque si no se refleja en qué, en enojo, en frustración, lo peor, en depresión, siempre estar a la defensiva. Entonces, el miedo nos va a alejar siempre de qué? Del placer.
Por lo tanto, te va a alejar ¿de qué? Del amor. Si te das cuenta, aquí empiezan los conflictos hacia ti y hacia los que te rodean, hacia la misma vida, porque empezamos a hablar en un tema de poca valoración hacia ti. Todas nuestras emociones son un gran guardián de nuestro cuerpo. Nos avisan siempre qué está sucediendo, si estamos tomando malas decisiones. La química que se produce en nuestro cerebro hace que reciba una mala información, ¿sí? Entonces tú tienes que empezar a encontrar la pasión en todo lo que haces, ¿sí? Porque fíjense cómo miedo va a pasar, pero mientras que el amor, ¿qué va a hacer contigo? El amor te va a movilizar. Yo aquí en la ocasión anterior que di esta plática, me atreví a tomar un ejemplo de otro gran líder que es de Perú, de Tony Sumarán, porque él nos decía, su tema no era respecto a este sentimiento, pero para mí me vino muy bien, me hizo mucho sentido, porque decía él que a ver, si en tu casa, esperemos que no, ¿verdad? Pero se está incendiando y tú tienes una mochila con cosas importantes para ti. Tú llegas y ves que tu casa se está incendiando, ¿entrarías por la mochila donde tienes cosas importantes por ti, para ti? Yo creo que no arriesgarías tu vida por ello. Pero, ¿qué pasaría si tú llegas a tu casa, se está incendiando y dentro de esa casa está tu hijo, tu hija, tu esposo o tu esposa, tu madre? ¿Qué harías? ¿Arriesgarías tu vida por salvarla a esa persona importante para ti? Yo creo que sí. Si te das cuenta, cómo algo superficial no haría que te muevas de ese lugar. Pero si tú te apasionas y sientes amor por lo que estás haciendo, amor por las personas, por tu porqué en esta vida, ¿te vas a movilizar? Por supuesto que sí. Entonces debes de apasionarte fielmente a lo que estás haciendo, sentirle ese amor para que puedas trascender en esta vida. El miedo lo inventa nuestra mente porque necesita la protección de algo. El miedo es real, no es real. Siempre se va a utilizar el mejor recurso que tenga porque más de una vez le sirvió para algo. Fíjense, en psicología se llama así recurso secundario. Entonces, hace rato que platicábamos en la introducción, nos decía Antonio, es que este sentimiento nos lo transmiten nuestros padres. ¿Qué crees que sí? Lamentablemente, este tipo de pensamientos van de generación a tras generación. Por eso es que es el momento hoy de cambiar tu pensamiento. Hay un ejemplo que se da mucho aquí en México, no sé si en España, pero cuando eras pequeñito y a lo mejor tus padres tenían que salir a trabajar, te dejaban encargado con la abuelita, ¿no? Con el abuelito, una tía, algo. Y seguramente la abuelita o quien te cuidaba, porque te portaras bien, te decía, o que no te salieras, ¿no? Porque luego uno es traviesillo y quiere ser de las suyas. Entonces, imagínate que te decían, no te salgas porque puede salir el señor del costal y te va a llevar y no te vamos a volver a ver. No sé si en España se da eso, pero en México constantemente te espantan con que si tú te asomas tantito a la ventana, el hombre del costal te agarra y te lleva. A lo mejor ni existe ese hombre del costal, pero tú ya compraste la idea. Pero está bien que te funcione a los 5 años, a los 6 años, pero hoy, en la actualidad, a tus 30, tus 40 años, ¿tú crees que funciona todavía? ¿O pones la excusa de ese recurso que ya te funcionó en algún momento, que te dio miedo, y lo usas ahora para no salir porque a lo mejor te lleva el nombre del costal? Si te das cuenta cómo empezamos a utilizar todos esos recursos. Hay otra frase que se utiliza mucho en México, no sé si en España, pero si tú haces esto, Diosito te va a castigar.
¿por qué le echan la culpa a Diosito? Sí, sí se dan cuenta, y es a la hora en que seguimos con que Dios nos va a castigar por las buenas o malas decisiones que tomamos. No, es momento hoy de responsabilizarnos y dejar a un lado todas esas creencias que te han detenido por años. No es que tu mamá, tu papá haya estado mal, creció bajo las mismas circunstancias, bajo las mismas condiciones, solo que hoy está más abierto el mundo para ti. ¿A través de qué? De estos seminarios en línea. Hay más información, más libros, tú te documentas. Entonces creo que en este momento ya no sería oportuno seguir con esas creencias. ¿Cómo ves? ¿O estoy exagerando? Yo pienso que no, porque entonces empezamos a agarrar muchas excusas para no hacerlo, ¿sí? No importa la edad que tengas, vivimos en esta sociedad de sobreprotección, yo lo entiendo, pero no es posible que sigamos siendo así. Tú tienes miedo de enfrentar la vida, pero es por falta de experiencia. Eso es lo que sucede realmente. ¿Crees que las verdaderas experiencias te van a dar la capacidad de enfrentar adversidades? Yo pienso que sí. Cuando caes en un pozo depresivo, y no es que exista el pozo, es solo una excusa, ¿sí? Que encontraste, o el mejor recurso en su momento que nuestra mente encontró. ¿Por qué? Por la adversidad que tienes que enfrentar. El no animarte a enfrentarlo, tu mente empieza a buscar en su archivo mental. Fíjate, a partir de ahora, tu cerebro tienes que verlo como un archivo, porque ahí es donde vamos y buscamos esa herramienta, ¿no? También porque es una herramienta que usamos, ¿sí? En tu archivo mental buscas qué experiencias tienes que puedas aprovechar para justificar tu miedo. Si te das cuenta, entonces ya no usemos esa excusa. El miedo lo inventa nuestra mente por necesidad. El ser humano utiliza esos mejores recursos porque ya te sirvieron en alguna ocasión. Que maestra, no traje la tarea porque fíjese que mi perrito se la comió. Y como ya te funcionó y te creyó la primera vez, tú vas a seguir buscando ese tipo de excusas. Que no me voy porque mi marido no me deja. A lo mejor no ha sido tan abierta para dar esa comunicación. O no lo sé. ¿Sí se dan cuenta cómo es que empezamos a buscar ese tipo de pretextos para no avanzar? Usa el miedo como un motor, no como un freno. Fíjense, la vida es un conjunto de desafíos, de cosas que no salieron como tú piensas, pero la mente siempre tiene que aprovechar, no para justificar ese miedo, sino para verlo como una oportunidad, como una manera de sobresalir, como, ok, esto me salió mal, pero seguramente si yo cambio esta actitud, porque casi todo se basa en la actitud, este resultado me va a estar mejor. La anécdota que les conté la vez pasada es, hasta me da un poco de pena. Bueno, de cuando estaba yo en el colegio, a mí me gustaba, uno de mis sueños era ser artista. ¿En qué aspecto? Quién sabe, pero yo quería ser artista. Y quería, bueno, yo siempre estaba en el coro estudiantil y me acuerdo que me eligieron para ser solista junto con otras dos compañeras, cada quien en un tiempo. Entonces nos tocó cantar la de la Virgen María, no sé si la conocen, la de La Virgen se está peinando. Bueno, ahorita ya no estoy afinada, ¿verdad? Pero en ese entonces, ¿qué creen? Que, bueno, yo estaba tan emocionada, me sabía perfecto la canción. Es una canción fácil realmente porque pues te la enseñan desde chiquitín en tiempos navideños. Pero, ¿qué creen que pasó? Que ese día había tanta audiencia que empiezo a cantar y hagan de cuenta que estaba yo viendo a todas las personas y empiezo, la Virgen se está peinando. Y en lugar de seguir, porque ¿qué creen? Se me olvidó la letra. Continúo otra vez, la Virgen se está peinando. Y así como 4 o 5 veces,
hasta que no pude más y mi reacción, fíjense, no supe controlar mi reacción, mis emociones y se me sale decir, ¡oh! Entonces, en ese justo momento en el que yo reacciono de manera negativa, toda la audiencia, porque no nada más eran los estudiantes, habían familiares, amigos, papás, se empiezan a burlar de mí. Imagínense cómo me siento. Aunque yo si en ese momento hubiera tenido la experiencia, pues simplemente me retiro y le paso el micrófono a mi compañera para que pudiera continuar la canción. Pero como uno en ese momento no tiene toda esta información y de verdad no dominas tus emociones, pues mi reacción fue esa. Pero ¿qué crees que es algo que marcó completamente mi vida? Porque cuando yo ya estaba realizando el negocio de DXN y mi mamá me empieza a retar con que sí, ya, qué padre, ya, ya estás afiliando personas y todo, pero mi amor, lo que te sigue es que empieces a dar capacitaciones, yo creo que es momento, ¿y qué creen? Que a mí me daba miedo, me daba un terror tremendo. Yo podía platicar tal vez con 5 personas, no más, no más, pero constantemente mi mamá me estaba retando y entonces en ese momento mi excusa fue, fíjense, cómo uno es muy capaz y audaz de poder inventar, ¿no? Le digo, ¿sabes qué, mamá? Pues sí, a lo mejor sí ya es momento de empezar a dar capacitaciones, pero no, fíjate que no. A mí no me interesa hablar ni de numeritos, ni de salud, no, esas cosas no me interesan. Yo el día que hable en público va a ser para cosas que te lleguen al alma, que te lleguen a tu corazón. Yo quiero ayudar a las personas a poder sacar ese potencial que llevan dentro. Yo esperando que me dijera que eso no era el trabajo de XN. ¿Qué creen que me dice? Pues sí, mi amor, da tu tema. Oh, por Dios, pues obviamente que yo no tenía un tema así, pero yo lo estaba utilizando como una excusa. Yo dije, en DXN solo hablan de marketing, hablan de los productos, pues seguramente me va a decir que no. Pero entonces resulta que me dice que sí. Y yo mucho tiempo estuve pensando, ¿de qué voy a hablar? ¿De qué se trata esto? ¿Cómo le digo a mi madre que tengo miedo de hacerlo? Creo que sería más honesto si le digo. Pero entonces en ese mismo instante reconozco esa palabra. Dije, bueno, es que realmente si tienes miedo de hacerlo, mejor afronta ese miedo que te está pasando. Afróntalo y habla acerca de eso, porque seguramente no eres la única que está en esta situación. Entonces empiezo a investigar, empiezo a leer y empiezo a darme cuenta que ese poder lo tenía yo, el poder de salir adelante, el poder de decir, esta no es una limitante en mi vida. Y entonces le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Ya tengo el tema y lo voy a dar. Me dice, está bien, ya tengo las personas, renté un salón para 100 personas. Bueno, yo me quería morir de miedo más, porque dije, wow, o sea, íbamos paso a paso, ¿no? De 5 a 100 era demasiado, pero más sin embargo, tomé el reto y lo asumí. Cuando ya estábamos ahí, me doy cuenta que mi mamá había invitado a la gerencia de la empresa, a DXN, y yo casi me quiero desmayar. Le dije, mamá, ¿cómo crees que has invitado a la gerencia? ¿Qué tal que me equivoco? ¿Qué tal que no lo hago bien? ¿Y te das cuenta de lo que me has hecho? Sí, mi amor, no te preocupes, no pasa nada. Le dije, bueno, nada más te voy a pedir de favor que no les digas que es la primera vez que voy a hablar en público, porque eso me va a poner muy nerviosa y no quiero. Entonces me dice, sí, mi amor, no te preocupes. Me doy la vuelta y alcanzo a escuchar cómo les dice. Ay, solo que si se equivoca la Nelly, no se preocupen, es su primera vez. Y yo, ay, ¿cómo es posible? Entonces empecé a sentir más la presión sobre de mí. ¿Por qué? Porque era algo nuevo para mí. Imagínense cómo me temblaba el micrófono en el momento en que yo estaba enfrente. La ventaja es que no llegaron las 100 personas, llegaron 70. Pero bueno, al final eran muchas personas. Y entonces cuando empiezo a hablar, mi micrófono, así lo tenía yo en la mano sostenido, y me temblaba
por todos lados. Así, yo, ay, no, Nelly, contrólate. Pero entonces empiezo a hablar y empiezo a darme cuenta que dominaba el tema. ¿Por qué? Porque lo había estudiado, porque yo ya tenía ese conocimiento. Y entonces me solté y me solté y de verdad que fluyó tan padre que, ¿qué creen? A partir de ese instante ya no me gusta bajarme de los escenarios. Cuando tú haces algo que te da miedo y te das cuenta que pasas esa barrera, y te das cuenta que no pasó nada malo más que puras cosas buenas, en ese momento sientes que te quieres comer todo el mundo, ¿sí? Porque de verdad uno piensa que te van a pasar muchas cosas que no tienen sentido, pero de verdad yo te animo en este momento en el que ya no utilices tu miedo como una excusa, sino como un trampolín para dar ese gran salto que te hace falta. Aprendí que el coraje no es la ausencia del miedo, sino el triunfo sobre él. El hombre valiente siempre no es aquel que no siente miedo, sino el que lo conquista y lo afronta. ¿Sí? Fíjense, el miedo ya les tiene que quedar claro que no es real. El miedo lo inventa nuestra mente, el miedo se basa en las experiencias o en las no experiencias y el miedo es una excusa. El tamaño de los monstruos dependerá del miedo que tú les tengas. Ahora, date cuenta que no es un problema. Tu miedo termina cuando tu mente se da cuenta que es ella la que crea ese miedo, por Alejandro Jodorowsky. Por eso es muy importante tomar el control de nuestra mente. Seremos aquello que más a menudo pensamos y cómo pensamos al respecto de ello. Tienes que darte cuenta que todo es causa y efecto. ¿En qué tipo de persona te quieres convertir? ¿En qué tipo de persona quieres ser? Hay maneras de enfocar tus pensamientos, ¿sí? De enfocarlos y transformarlos. Hay una técnica que se llama contraanálisis, técnica de entrenamiento mental para desplazar todo tipo de mecanismo de autodestrucción, como inseguridad, depresión, miedo. Transforma tu mente. ¿Cómo funciona esta técnica? Todos los días, sin excepción, es más, ahorita para España, que es de noche, antes de irte a acostar, te vas a ir a mirar al espejo y te vas a repetir y a repetir lo extraordinario o extraordinaria que eres. Esa persona, ese ser de luz que merece todo en esta vida. Puras cosas positivas. Demuéstrate, demuéstrate que tú estás pensando positivo, sobre todo hacia ti. Necesito que te mires en el espejo, te observes y te des cuenta la bella persona que eres y lo listo que vas a estar para poder avanzar. Haz esto 10 días consecutivos para que comiences a desarrollar ese hábito. Después de 20 días dicen que ya es un hábito. ¿Por qué no hacer de tus hábitos algo bueno para ti? Cambia tu forma de pensar y di todos los días, hoy no tengo ni un minuto para ustedes. Así es que vayan a jugar afuera. ¿Estamos? Eso es lo que le van a decir a los miedos a partir de ahora. No te preocupes si anteriormente no estabas haciendo las cosas diferentes. No estás mal porque estés mal. Estás mal porque es más cómodo para ti. ¿Sí? Pero recuerda esto, las excusas que tienes hoy se convertirán en tus lamentos de mañana. Puedes avanzar o poner excusas. Una de las dos. Pero que te quede claro que no puedes hacer ambas cosas. No puedes hacer las dos cosas. Ahora yo te pregunto a ti, si no tuvieras miedo, ¿qué serías capaz de hacer? Yo pienso que grandes cosas. ¿Tú qué crees? Yo les voy a compartir ahora
10 hábitos de un emprendedor exitoso que yo hago constantemente y que yo sé que te va a funcionar y te va a servir para tu día a día en esta carrera de emprendedor y aún más en tu vida diaria y de manera personal. Asegúrate de que si hoy eres padre o madre, ya no les heredes pensamientos negativos a tus hijos, ni mucho menos a tus nietos. ¿Qué futuro quieres para tu gente? ¿Sí te das cuenta? Yo siempre les pregunto, tú hoy, y tienes que ser bien honesto, contigo mismo, tú hoy, lo que estás viviendo hoy, ¿se parece un poquito a ese futuro que tanto anhelas? Si no se parece ni tantito, pues no te preocupes. Ya sabes que algo no estás haciendo para llegar a esa promesa que tú te hiciste, a esa meta. Sí se parece un poquito. Felicidades. ¿Por qué? Porque estás a un paso más adelante de poder lograr esas metas que tanto has querido. Te lo dejo de tarea. ¿Qué tan cerca estás de tus objetivos? ¿Qué tan cerca estás? Si no lo estás haciendo, es momento de comenzar. Primero, tienes que ser organizado u organizada, o sea, formar tu propia estructura de objetivos día a día. Si tú no tienes objetivos, no sabes hacia dónde vas. Así es que yo siempre les invito a que hagan un collage, lo pongan en su puerta, ¿no? Aunque no se vea bonito, al menos es en lo que aprendes a llegar a tus objetivos, donde tú pongas recortes de lo que quieres alcanzar en esta vida. Para que todos los días que tú te levantes, puede ser en tu puerta, en tu espejo, donde tú creas que lo vas a recordar en el refrigerador, tal vez, ¿no? Y tú vas a ver ese collage y te vas a dar cuenta qué estás cumpliendo, qué no estás cumpliendo, qué estás haciendo y qué no estás haciendo. Pero es un recordatorio. ¿Por qué te digo imágenes? Yo soy muy visual. Yo si me pongo una casa bien preciosa y digo, esa es mi casa de mis sueños, yo no me voy a detener hasta lograr algo igual, similar o mejor. Si es un auto, pues tal vez pon el auto de tus sueños. No lo sé, eso ya es muy personal. Pero que no se te olvide cuáles son tus objetivos, porque si no vas a olvidar hacia dónde vas. Tienes que ser una persona seguro o segura. ¿A qué se refiere? Debes tener confianza en ti mismo. Por eso es el ejercicio del espejo. Entre más confianza tengas, más seguridad vas a transmitir a tu equipo de trabajo, a tu familia. Eso se transmite inmediatamente. Entonces tienes que empezar a confiar en ti. Si no confías tú en ti, ¿tú crees que alguien más va a confiar en ti? Tienes que tener buena comunicación. Fíjense, no solo con tus socios, con tu esposo, con tu esposa. ¿Cuántas relaciones no han quebrado por no tener una buena relación de comunicación? Por no decir las cosas literal como son. A lo mejor te fastidia algo de alguna persona y si no eres capaz de comunicarlo asertivamente de la mejor manera, pues vas a terminar siendo una persona amargada y te vas a alejar de la persona. ¿Quieres eso? ¿Quieres quedar solo en la vida? ¿Sola? Yo pienso que es mejor poder enfrentarte y decir de la mejor manera, oye, fíjate que esta cualidad que tú tienes a mí no me agrada y me hace sentir de esta manera. ¿Crees que podamos hacer algo para que me haga sentir mejor? Para que podamos estar mejor. Tienes que buscar la manera de poder tener una buena comunicación, incluso con tus hijos. Tienes que desarrollar la habilidad. Oye, Nelly, pero es que yo no tengo esa habilidad, no sé cómo. Pues trabaja en ella. Esto que tú practiques día a día en poder decir cuáles son tus sentimientos y tus emociones, te va a dar solito esa herramienta y vas a desarrollar tu habilidad. Es importante que con tu equipo de trabajo tengas esta comunicación, porque si no, ellos cómo van a saber cómo, para dónde ir. Y si tienes un mal carácter, una mala forma de expresarte, ¿tú crees que te van a seguir? ¿Tú crees que tu organización va a ser fructífera? No va a ser. Entonces tienes que desarrollar esas habilidades.
Tienes que aprender a ser juicioso, no juzgar, no ir por la vida juzgando a todo el mundo, no. Tienes que ser hábil para tomar, ¿qué? Decisiones y dar soluciones, ¿sí? En ese momento en el que tú empiezas a ser más observador, empiezas a ver qué maneras y qué oportunidades vas a tener para ti, para tu equipo, y cómo les vas a dar solución en caso de ser un problema. Que acuérdense, en DXN no hay problemas, existen soluciones. Pero si tú no te detienes un poco, un tantito para poder observar y dar un buen juicio, no vas a saber qué responder, no vas a saber cómo guiar a tu gente. Debes detenerte. Muchas veces hablamos antes de pensar. Ya no. Ahora tienes que pensar, analizar lo que estás diciendo y poder expresarlo. Equilibrar. Enfocarse en los resultados finales. Muchas veces nos dicen que hagamos ciertas cosas, ¿no? Como compartir, hablar y hablar todos los días de XN, ¿no? Pero en el camino te tropiezas, te caes, no sabes cómo hablar de DXN, qué sé yo, muchas cosas. Y entonces te empiezas a fijar más en esos tropiezos que tienes, más que en tu meta. No, ya no hagas eso. Tú debes de enfocarte solo en tu objetivo final, en los resultados que estás teniendo. Disfruta el camino, porque si empiezas a ver puras objeciones en el proceso, nunca lo vas a lograr. Entonces, fíjate y enfócate en el resultado final que quieres lograr. Encuentra ese equilibrio. Discreción. Evita que tu vida personal se mezcle con la laboral. Yo sé que a lo mejor parte de tu organización son tus mejores amigos, tu familia, pero debes de aprender a poder diferenciar, porque si no al rato tu negocio, más que ser un negocio profesional, un empresario de alto nivel, se va a basar en chismerajos y en historias que ni vienen al caso. Tienes que saber encontrar los momentos apropiados para saber qué es lo que vas a hablar con las personas. Si es tu mejor amigo, tu socio, bueno, encuentren un lugar o un momento que sea más privado para ustedes y platíquenlo, se vale. Pero tienes que aprender a ser, ahí es donde entra lo de aprender a ser juicioso. ¿Qué momento sí, qué momento no? Social. Tienes que perder la timidez y buscar personas que se relacionen a su ambiente laboral. O sea, muchas veces me dicen, ay, no, Nelly, es que a mí me da mucha pena incluso saludar. ¿Sabes qué? Empieza a practicar la sonrisa. ¿Por qué? Porque la sonrisa es la bienvenida que le vas a dar a las personas. Si tú sonríes, no va a haber personas que no quieran estar contigo. En cambio, si frunces el ceño y siempre estás enojado, ¿qué va a pasar? Te vas a volver un repelente de las personas. Y este negocio está hecho para trabajar con personas, no con animales, no con árboles ni piedras. Todos tenemos sentimientos. Entonces, tenemos que aprender todas estas habilidades para poder ser empáticos. Tú tienes que tener esa empatía con las personas. Ser oportuno, tener un negocio propio y buscar la manera de lograrlo rápido. Reuniones en casa cuando se pueda. Y si no, ¿qué estamos haciendo ahora? Reuniones virtuales por medio de Zoom, por medio de Facebook Live, por medio de webinar, qué sé yo. Tú tienes que encontrar la manera. Ahora ya tenemos el WhatsApp, ¿no? Es una manera también muy personalizada de poder trabajar con las personas. Solo tienes que ser hábil. Yo utilizo imágenes, les comentaba, yo soy muy visual. Entonces yo hago y edito imágenes que sean de café, que se antojen y se las envío a las personas con alguna reseña. Y entonces sí o sí te preguntan y una cosa te va a llevar a la otra, pero tienes que ser oportuno, encontrar el momento indicado. Por ejemplo, si alguien te platica de que tiene un problema de rodilla y entonces se está queje y queje de su dolor de rodilla, tú vas y le dices, oye, fíjate que tengo un buen negocio para ti. ¿Tú crees que te va a hacer caso? No, ¿verdad? Pero en cambio, hay veces que te dicen, ay, fíjate que tengo crisis económica, ando muy mal. Oye, tengo unos productos muy buenos para regenerar las células que te van a dar vitalidad. ¿Tú crees que te van a hacer caso?
No, ¿verdad? Entonces tienes que ser oportuno, juicioso, hábil para poder detectar qué hablar, con quiénes y en qué momento, ¿vale? Controladores emocionales. No perder nunca el control a pesar de las circunstancias. Tienes que ser un líder estoico. ¿Qué es eso? Un líder estoico es aquel que es el amo de sus emociones. ¿Por qué? Porque sabe controlarlas. Muchas veces llegan personas furiosas y te empiezan a decir de cosas de una manera grosera y tú dices, ah, chiachi, ¿por qué no? Yo no me voy a dejar y empiezas igual y entonces hasta pierdes una relación, pierdes un socio, qué sé yo, hasta pueden ser a los golpes, ¿no? Pero entonces, imagínate, si tú empiezas a controlar tus emociones y empiezas a tener ese dominio, escuchas a la persona y después puedes preguntar, oye, ¿algo te sucedió? Porque yo veo que la manera en que me estás hablando pues no es muy correcta, ¿no? Y entonces en ese momento tú haces que la persona cambie su chip y dice, ay, no, fíjate que en el transporte público me hicieron enojar ahorita, pero no es contigo. Ah, entonces estás abriendo esa comunicación. ¿Sí te das cuenta? Entonces, tú tienes que ser, ¿qué? Un líder estoico. Tienes que ser el amo de tus emociones y controlarlas. Siempre mantente informado, a la vanguardia, al día. La verdad es que ustedes tienen un gerente increíble que siempre, yo me doy cuenta, los mantiene al día, a la vanguardia, con toda la información. Siempre está preocupado por poder llevar información a ustedes que sea de su aprovechamiento. Entonces, la verdad es de que hoy no pueden decir que yo no sabía esto, que yo no sabía lo otro. ¿Por qué? Porque ya las herramientas están y diario hay seminarios, diario, y son sin costo. Entonces, si te das cuenta, informarte diaria es la clave de qué? Del éxito, porque es lo que te va a dar la seguridad, ya sea a través del diario, a través del internet, a través de libros, no lo sé, ya tú buscarás lo que más te acomoda a ti y lo que te ayude a aprender y a tener tu crecimiento. Ahora te pregunto, ¿tú tienes todas estas cualidades, estos hábitos? Si es la respuesta no, pues no te preocupes, es momento de empezar. Si ya las tienes, felicidades, porque estás ya encaminado hacia el éxito. Si tienes estas cualidades, pues ya estás. Yo te digo, si te rindes cuando las cosas se empiezan a poner difíciles, nunca lograrás nada que valga la pena. Así es que nunca es tarde para poder tomar las riendas de tu vida y de tu negocio. DX en España, les agradezco infinitamente mucho este espacio. Yo espero de verdad haber estado a la altura de lo que ustedes esperaban, que la información que yo les comparto con todo mi corazón el día de hoy les sea de utilidad. Estas imágenes son de ahora que fue el de X en España. Fui tan feliz, me encantó su país. Ahí tuve la oportunidad de conocer a Maite, Maite, que te quiero mucho. Y aprovecho este momento público para felicitarte por tu cumpleaños. De verdad, fuimos tan bendecidos de estar en su país, qué hermoso, unas atenciones tan privilegiadas. Muy feliz de visitar sus oficinas, de traer productos que no tenemos aquí en México. Antonio, de verdad te agradezco mucho la oportunidad de este espacio. Espero de verdad que les haya gustado. No sé si tengan alguna pregunta, no sé, algo. Bueno, yo primero quiero darte las gracias por esta formación tan espectacular y sabes que esta es tu casa, sabes que realmente DXN España, cuando hablamos de que DXN es una familia es porque realmente no son solamente palabras, nos sentimos muy unidos con todos vosotros y la verdad que, como digo, para todos esta es su casa. Así que muchísimas gracias.